Hola a todos, sean bienvenidos a la primera emisión de este podcast. Nosotros somos los Bioinges. Y bueno, primero que nada me gustaría presentar a mi compa, Dani. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como dice David, es la primera emisión de nuestro podcast. Vamos a hablar sobre un tema que ha estado estos días un poquito disminuyendo, pero es el agua en México. Y pues espero que les guste. Les presento a Guevara, nuestro compañero Carlos. Hola banda, espero se encuentren muy bien y pues tenemos el gusto de presentarles el primer episodio de nuestro podcast. A mí ya me conocerán como Carlos Jevita Guevara, no importa. Y bueno, un gusto estar con ustedes, mis hermanos. Es momento de empezar a hablar de ese tema tan controversial como lo es el agua. Pues si me dejan empezar, me gustaría decir que en la gente existe, incluso en nosotros, cuando pues a veces no nos informamos, existe esto mismo, la desinformación, y te creas un mal concepto de las cosas. Como pues es bien sabido y es bien representado, especialmente en las redes sociales, se ve a la gente en pánico, o se veía porque últimamente ha disminuido pues este tema, ha disminuido las personas que hablan de ese tema, pero en general se notaba un pánico en la gente por, por lo que se conoce el día cero, ¿no? Pero pues hay un contexto muy, muy amplio detrás, el cual pues nos vamos a extender a lo largo de esto, así que Mira, voy contigo, Dave. poniendo un contexto muy rápido, lo que, como decías tú, el día cero, ahora sí que el pánico que se creaba era porque en la mayoría de publicaciones lo que se decía era que nos íbamos a quedar sin agua, ¿no? En los estados a los cuales les es el difícil acceso a la extracción de agua, que son los estados del centro y del norte, porque mientras los estados del sur tienen muchos acuíferos y tienen una facilidad muy grande para la extracción de agua. Entonces, los que sufriríamos este problema de, ahora sí que de quedarnos sin agua, como lo decía toda esta información, seríamos los estados que estamos más para el norte. Entonces, como tú lo decías, existe una gran desinformación porque yo veía más las publicaciones intentando meter un miedo a la gente, un miedo o un pánico de decir, ¿sabes qué? Es que todos nos estamos quedando sin agua. Y esa era la única información que daban. No daban ni soluciones, ni propuestas, ni nada. Solamente había información de qué es, como a grandes rasgos, qué es lo que estaba pasando. Ah, sí, por ejemplo, algo que también se veía es esta publicación que circuló mucho sobre, bueno, responsabilizando a las industrias refresqueras por, pues, por el consumo de agua, ¿no? Pero pues hay que partir de ese punto, ¿no? Vamos a primero hablar aquí en México, ¿no? ¿En qué nos gastamos realmente el agua? Mira, yo tengo como en plan unos porcentajes y yo lo saqué directamente de la Conagua, donde marca que el mayor uso de agua en México, bueno, en México y en el mundo, pero en México principalmente, el mayor uso de agua se está yendo a lo que es a la industria eh, de cultivo y a la ganadera, que eso es cerca de más de 70% de toda el agua que se está extrayendo en México, 70% se está yendo a esta industria. Entonces, aquí, como tú lo decías, hay un punto donde decía que mucha gente le echaba la culpa a las refresqueras por el excesivo uso de agua, cuando para las industrias solamente se ocupa cerca del 9% del agua que se extrae en México. El otro porcentaje, cerca del 30%, 31%, se va para perdón, del 21% se va para las zonas urbanas. Y 3/4 de toda esa agua se está yendo a la industria de los alimentos, del cultivo. Entonces es como un gran impacto, ¿no? De pensar por qué se está yendo tantísima agua a esa industria. Exactamente, creo que tenemos de frente Es un poquito como... creo que es una falta de infraestructura y una falta de atención a la zona de los agricultores, porque pues
supongo que el hecho de que lleve tanta carga de agua a esta parte del comercio en México, está representando que pues relativamente sería una de las más importantes. Y sí, pues sin alimento no comemos. Ese alimento tanto nos da a nosotros como les da a los animales que van pues también a matarse y que posteriormente se van a comercializar como carne, como tocino, como pollo. Em, entonces, pues sí es bastante importante esta industria, pero el problema es que nosotros relacionamos mucho ay, mira, esta persona es agricultor, lo relacionamos con una persona de bajos recursos, cuando realmente tendría que ser al revés. Em, Creo que le debemos de prestar un poco más atención a qué le estamos dando prioridad. Y en este caso creo que la agricultura está quedando atrás y cuando es la que más se debería de poner como importante, porque realmente es pues nuestra fuente de vida, sin ella no tendríamos los nutrientes necesarios para vivir día a día. Y este error es porque digamos, dentro de este 70% que representa nuestro gasto más importante, de toda esa agua, que es el 70%, 60% se está desperdiciando y tú dirás, ¿por qué? ¿A dónde se va esa agua? Esa agua se va directamente pues al desperdicio porque hay fugas en las tuberías, porque hay un mal ahorro de agua, porque a lo mejor se riega de más los cultivos y a lo mejor esa agua ya no le sirve más a los cultivos para crecer, o se gasta en otras cosas como, no sé, que a lo mejor no tiene una buena carretera y entonces todos esos gastos pequeños hacen que hasta el 60% se esté gastando anualmente de toda esa agua, que es el 70% que nos representa en consumo. Sí, de hecho, el dato de la Conagua es que en México extraen al año 2 billones de litros de agua. Bueno, en la Conagua lo marca por hectómetros cúbicos, pero pues para manejarlo en una unidad que todos conozcamos, al año, solo en México al año, en totalidad se extraen 2 billones de litros. Y como tú lo dices, de ese 70% que son 160 billones, 96 billones se están desperdiciando. Y como tú dices, están yendo por el simple hecho de tener una mala infraestructura. Como tú lo decías, tendríamos que poner en la mesa que a pesar de que México sea un gran exportador de cultivos, de aguacate y de otros productos que se cultivan, valga la redundancia, no se le da la inversión que realmente necesita, ¿no? Yo alguna vez platicaba con algún profesor y él nos contaba que tenía conocidos que venían de España y los invitó una vez a ver cómo trabajaba una persona que era agricultora aquí en México. Y ellos se sorprendían mucho porque decían, pero ¿por qué una persona que es agricultora vive como en estas condiciones tan deplorables? Porque vive casi en pobreza extrema, cuando en España un granjero o un agricultor es alguien que tiene muchísimo dinero y tiene ya sea sus tractores o sus máquinas para cultivar, tiene sistemas de riego muy sofisticados y es porque realmente se le da la inversión que requiere para poder ser la industria que requiere ser, ¿no? Porque como lo dije, México somos grandes exportadores y estamos en los primeros 5 lugares exportadores de varios productos. Y a pesar de las condiciones en las que tenemos a la gente que trabaja en el campo, ¿no? Ahora yo me imagino que cómo cambiaría y qué tanto nos elevaríamos como país exportadores si tuviéramos la inversión que se requiere en el campo y no le dejáramos lo mínimo a que sobrevivieran, ¿no? Diciéndolo así. Ujú. Sí, precisamente. Sí, efectivamente, pues es que se engloban muchos temas pues hay muchas formas, o hay muchas cosas de dónde partir, ¿no? Sí, En primer lugar, como bien lo mencionan, o como bien lo mencionábamos, el campo eh, es la agricultura y la ganadería son las industrias que gastan más agua. Como bien lo mencionan, la primera es infraestructura. Mucha del agua es llevada por sistemas que a lo mejor son obsoletos, por sistemas que fueron o funcionaron bien en algún momento y que ahora pues realmente pues no dan abasto o, pues los sistemas fallan, el agua se no se les da desperdicia, mantenimiento. etcétera. Exacto, no se le da mantenimiento. Y realmente
Bueno, otro punto que me gustaría tocar es en ese aspecto perdón, de la agricultura. Tú dices, ah, chinga, por qué se gasta tanta agua en ese sector? Y un dato que me gustaría compartir es que, bueno, más que un dato sobre lo que estoy investigando, es que el gran porcentaje, el 70% del agua ocupada para la agricultura, mm, fuera de fugas y fuera de cualquier situación externa, está destinada a la ganadería. Está destinada a la ganadería. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? ¿O qué conclusión nos saca? Pues que el consumo de carne consume un montón de agua, un montón de agua. Para ser un poco para ser precisos, eh, tengo el dato acá de que 15,000 litros de agua son necesarios para obtener 1 kilogramo de carne vacuna. Y también les puedo ofrecer más datos en el caso de la carne de oveja y cabra son 8,700 aproximadamente, en el caso de la carne de cerdo son 6,000 litros, la carne de pollo son 4,200, las legumbres son 4,000, cereales, frutas y verduras. Y esto, como un análisis general, qué nos deja? Pues que toda esa agua destinada al campo, todo lo que se siembra o gran parte de lo que se siembra, está destinado a mantener y alimentar a los animales para nuestro consumo. Y es algo fuerte, regresando a lo anterior, como el 76% del consumo de agua a nivel nacional se va en la agricultura. Es algo sorprendente. Yo creo que, pues de primera te imaginas, pues la industria es la que gasta más agua, pero no, resulta que no es así. Y además es algo impactante cómo logran con tan poca agua hacer eso, ¿no? Hacer que los animales se nutran y que tengamos carne a nuestra disposición, porque imagínate, si ya es el 70% del agua extraída total, de ahí quítale el 60% gastada, nos queda un 40% y de ese 40% el 70%, como dice 70-76, se está ocupando para alimentar, entonces el otro 30 del 40% que no se desperdicia es lo que ocupan para otras cosas dentro de ese mismo sector. Entonces, la verdad es que sí es un dato bastante impactante. O sea, viéndolo realmente así tan analítico, estamos hablando incluso, partimos del 70% que se ocupa para la agricultura y de ese 60% no lo ocupamos, sobra 40. De ese 40 estamos ocupando 70% para las vacas, o sea, ¿cuántos porcentajes llevamos? 4 o 5 porcentajes en los que ya se partió esa cantidad de agua y aún así la gran mayoría se está yendo no para alimentarnos a nosotros con esa agricultura, se está yendo para alimentar a todos los animales que consumimos. De hecho, yo busqué y en México, solo en México, se consumen 8.5 millones de toneladas de carne entre pollo, res, cerdo, y son 8.5 millones de toneladas al año. Y por ejemplo, para que se vea más claro, como lo decían, para para un kilo de carne se ocupan 15,000 litros, ¿no? Como lo pusimos en una publicación que hicimos nosotros. Pero poniéndolo en contexto, una vaca por lo general se mata en un promedio cuando pesa unos 700 kilogramos. Entonces, si tenemos una vaca de 700 kilogramos y cada uno de esos kilogramos ocupa 15,000, tenemos que en su totalidad, para una sola vaca vamos a ocupar 10,500,000 litros. Y lo que bebe una vaca en su vida, que por lo general son 2 años cuando se matan para obtener la carne para consumo humano, son 36,500 litros. Entonces estamos hablando que de todo lo que consume la vaca, 10,400,000 se están yendo a cultivar su alimento, ya sea entre granos, pasto y o vegetales o frutas que se le den también a la vaca. Entonces es como muy impactante pensar que para un solo kilo de carne
estamos produciendo cientos de miles de toneladas de alimento para producir 1 kilo de alimento posterior, ¿no? Entonces, Exactamente. es como muy impactante ver como cuánto desperdiciamos en producir otras cosas cuando podríamos aprovechar todas las miles de toneladas que estamos ocupando, ¿no? En alimentar a los animales. Podríamos decir que estamos gastando un chingo de agua solo por satisfacer un capricho como lo es la carne. Claro, ese tipo de carne, porque bien podemos optar por otras alternativas, aunque también es complicado en un país como México, en el cual pues se opta por métodos tradicionales antes que la innovación, ¿no? Claro, Y después pues, podríamos cubrir. Ah, perdón. no, Ah, sí, después adelante, podríamos adelante. cubrir algún tema sobre alimentación y algún tema sobre qué podríamos optar para tener a lo mejor una alimentación más sustentable, una alimentación un poco más em, conservadora, o sea, Ujú. por así decirlo, en el sentido de que es necesario que nosotros bajo nuestros propios medios y bajo nuestros propios recursos podamos realmente lograr un pequeño cambio y entre varios pequeños cambios puede ser un gran cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú crees que sea posible? O sea, yo me lo imagino, ¿no? En una utopía muy avanzada, donde nadie consuma carne, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, un comentario que decía Guevara era que por bueno, olvidé exactamente las palabras que dijiste, pero era en plan como la sociedad en la que vivimos, o el contexto del mexicano, lo voy a decir así, ¿no? Ujú. Y su aparente necesidad o costumbre del consumo de carne, ¿no? O sea, ¿a qué le apegas? ¿El mexicano por qué consume carne? ¿Por necesidad o más por capricho? ¿En qué rubro de país estamos? ¿En el que produce la carne por necesidad, porque es, ahora sí, lo que da más de comer, o por capricho, que es lo que más le gusta a la gente? Exacto, es como, pues por ejemplo, al hablar de tener que cambiar nuestras formas de consumo, hablamos de tener que limitarnos en general, pero en una plática que tuvimos, pues hablábamos de esto y poníamos el ejemplo de un programador, digamos, un programador y un campesino o un agricultor en Oaxaca. Supongamos un programador, en la Ciudad de México con un estilo de vida muy diferente al campesino en Oaxaca, ¿no? En la sierra. Este, es como, no le puedes, bueno, no se puede, en primera los contextos son diferentes. El campesino se dedica a lo suyo, consume agua porque es de lo que vive, consume, tiene que alimentar su ganado, tiene que regar sus cultivos, si es comerciante, si vende, produce para vender, para cambiar, tiene un gasto de agua neto. Pero por otro lado tenemos a lo mejor al programador que no hace todas esas actividades, pero pues él va y se compra su hamburguesa, ¿no? Pues su comida rápida en este caso, pues comida de origen animal, O la cual gasta o incluso mucha garnacha, agua. ¿no? Ajá, Que todas Sí. vienen con Cada proteínas actividad animales. gasta agua. ajá, exacto. Entonces es como no le puedes, o sea, podemos reducir nuestro consumo ahorita que en las condiciones en las que estamos, lo más cordial sería que redujéramos nuestro consumo, pero de acuerdo a nuestro contexto, porque no puedes ir con el granjero oaxaqueño, con el campesino oaxaqueño y decirle, no, estás gastando un chingo de agua y bájale, deja de gastar agua, ¿no? Sí, claro. Si por otro lado el programador se come, en vez de comerse 2 hamburguesas, nada más se va a comer una, entonces son contextos muy diferentes. Y en este caso, especialmente hablando, supongamos que quisiéramos, bueno, como tú bien lo decías, antes de ir al punto, habría que ver si en México se consume carne por capricho o por necesidad. Y yo creo que es un poco de ambas. En la clase alta se consume por capricho y se consume en demasía. Y en la parte baja de la población se consume por necesidad. Porque si quisiéramos meter alternativas, por ejemplo, bueno, el pescado
un criadero de, a lo mejor, de trucha. A ver, Disculpen, tuvimos un pequeño problema técnico, pero continúo. No, imaginemos que, bueno, la alternativa es comer pescado. Entonces, si ponemos a las dos partes de la sociedad, a lo mejor el que está arriba no va a tener ningún problema. Incluso se pueden hacer dietas creativas que, pues, para cocinar platillos que contengan esta proteína. Y no solo pescado, a lo mejor una carne diferente o algún otro tipo de alimento. Pero por otro lado tenemos a la persona que no tiene tantos recursos y que le sale más viable comprar un cacho de carne de puerco, un, una porción de carne de res, que comprar un pescado, porque es más caro. Entonces sí hay que balancear estas situaciones, porque no es lo mismo para todas las personas. Y sí, es algo complicado. A mí, por ejemplo, me gustaría como aclarar que el punto se oye mucho, ¿no? De reducir, 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 pero el punto no es como ya dejar de hacer, ¿no? Dejar de consumir en totalidad, pues porque al final de cuentas podemos entrar en temas de que hay ciertas proteínas o ciertos nutrientes que obtienes de la carne y que tal vez es más complicado obtenerlo de vegetales o de frutas, que al final con ingeniería y modificaciones se podría hacer, ¿no? Pero, pero como tú lo decías, no se va por la innovación tan siquiera aquí en México. Entonces, el punto no es como que decir deja de consumir totalmente así de tajo, sino ve disminuyendo poco a poco. Como tú lo decías, si el programador se comía a lo mejor 2 hamburguesas diarias, pues a lo mejor comes 2 diarias, pero cada tercer día, o a lo mejor una diaria, o a lo mejor vas salteando 2 un día, mañana no como, y luego el tercer día como nada más una, en algún estilo que tú te vayas acostumbrando, pero que vayas haciendo eso, reduciendo tu propio consumo, ¿no? Incluso muchas veces, yo lo he visto muchas veces en la calle, que está incluso el puesto de tacos y el puesto de fruta, ¿no? Y dicen, ok, me salen unos tacos en 5 por 20 y me sale un bote de fruta en 20 pesos y se van por los tacos. Y yo lo veo así, la opción ahí en ese caso específico existía, ¿no? Y yo creo que es el caso de un gran porcentaje de mexicanos que vivimos en la clase media, por decirlo, ¿no? No entrando en sus subdivisiones de clase media baja, clase media media, clase media alta, no, clase media en general. Yo creo que hemos estado en esas situaciones de tener un puesto de tacos y un puesto de algo saludable, por así De decirlo, ¿no? cócteles, por ejemplo. De cócteles, exactamente. Y Ujú. prefieres irte por los tacos. Ahí yo diría que es más el capricho del sabor o de lo que estás acostumbrado que de la necesidad, ¿no? Porque el precio es el mismo. Y al final de cuentas, ambos tienen su sabor, ¿no? Entonces, Incluso, ajá, perdón que te interrumpa un segundo, incluso una te hace o te perjudica al nivel salud más que el otro, vaya. claro, o sea, y incluso te vas más, como tú dices, por el sabor que por el bien que te podría hacer nutrimentalmente, ¿no? Porque digo, a lo mejor tú dices, es que no obtengo los mismos nutrientes de las frutas y las verduras que de la carne, pero te hace mejor un día comerte un cóctel que comerte unos tacos, ¿no? Y ahí es donde vas a ver, incluso mejora para ti mismo, ¿no? Y en tu salud. Vas a ver cómo a lo mejor si tú desayunabas algún tipo de producto animal, como te digo, unos tacos, o te ibas a las garnachas, y en lugar de eso inviertes el mismo dinero en comer algo saludable, en tu misma salud, en tu cuerpo, vas a empezar a notar un cambio. Que a lo mejor en tema de agua, el pequeño cambio no lo vas a notar tú directamente, sino, como lo decía Dani, en un punto cuando esos pequeños cambios se empiecen a sumar, es cuando vas a ver un cambio más grande, ¿no? Porque en estadísticas se va a ver posteriormente a lo mejor, si esto se empezara a hacer hoy, a lo mejor en estadísticas de decir, en el año 2021, en vez de 8.5 millones de toneladas, se consumieron 7 millones, pero pues ya es 1 millón menos de toneladas, ¿sabes? Y exactamente. es muchísimo menos agua que se ocupó para producir esa carne.
Sí, pues como decimos, no estamos diciendo que cortes de tajo ni que, ¿sabes qué? Pues ya no comas de nuevo una hamburguesa. Si un día se te antoja una pizza o lo que sea, no, o sea, no vuelvas a comer, sino es más bien, trata de determinar esos límites entre lo necesito o sea, realmente es necesario o ya es un capricho que me quiero dar. Hay veces en las que sí dices, ay, pues ya tiene 2 años que no me como unos tacos o unos 2 meses que no me como una hamburguesa. Bueno, date un gusto, cómete una hamburguesa, pero trata de el resto de los días a lo mejor ser un poco más conservador y más consciente con lo que estás haciendo. A lo mejor no te necesitas comer otro bistec porque a lo mejor ya estás lleno y solamente lo estás haciendo porque te supo muy rica la carne y a lo mejor realmente estás satisfecho, pero por tu antojo quieres comerte otro pedazo, ¿no? También trata de medir cuánto tiempo inviertes en tus actividades que involucran agua, cuánta agua estás gastando para, a lo mejor para hacer para limpiar tu casa, para bañarte, para lavar los trastes y demás. Cuánta agua estás ocupando y realmente cuánto podrías ahorrar. Una alternativa muy buena es que, por ejemplo, cuando te vas a bañar, podrías poner una cubeta en el boiler, digo, perdón, una cubeta en el lavadero para que mientras se calienta el agua del boiler, pues tú puedas conservar esa agua y después ocuparla para lo que sea, a lo mejor para riego, a lo mejor la podrías ocupar incluso para diferentes cosas, si no quieres gastar en agua para lavar los trastes, esa misma agua en un balde te la puedes llevar y enjuagas tus trastes con esa agua que viene directamente de la llave, ¿no? Eh, Es realmente buscar alternativas. Ajá, las alternativas yo creo que es el punto de partida para hablar estos temas. Porque, por ejemplo, la información está ahí, ¿no? La información de cuánta agua se gasta y cuánta agua se ocupa está en internet, ¿no? Y todo el mundo puede acceder a ella. Pero uno de los puntos es que mucha gente usa como excusa el consumir carne, es decir, de algo me voy a morir, ¿no? Es mi cuerpo, es mi salud. Y sí, ¿no? Y sí, tienen mucha razón. Pero yo me gustaría invitarlos a que lo vieran más por el hecho de consumo de agua que por el hecho de salud. Si no lo quieren ver por el hecho de salud, véanlo por el hecho del uso de agua y cuánta agua se usa para producir ese kilo de carne, ¿no? En lugar de solamente irse por una alternativa y de analizarlo de una sola forma, intenten analizarlo además, ok, mi salud, ok, el consumo de agua, ok, la contaminación, ok, que el problema del día cero aquí en México, y en ese caso podremos ver si realmente analizando varios factores, si es factible consumirlo o si no es factible consumirlo y mejor optar por otra opción, ¿no? Porque Ujú. inclusive, como lo decimos, estas pequeñas acciones en conjunto hacen un gran cambio, pero también yo creo que es como de manera importante remarcar que aunado a estas acciones que como individuos hacemos, se tienen que hacer también acciones a nivel más grande, a nivel, por decirlo así, no global, a nivel nacional, perdón, a nivel nacional, donde se pueda mejorar estos sistemas para que ya no exista ese desperdicio, ¿no? O sea, yo creo que reduciría mucho el uso de agua si se mejorara y se diera mantenimiento a este tipo de infraestructuras que, como ustedes lo decían en algún punto, posiblemente en el pasado, hace 40, 50 años, daban abasto, ¿no? Pero pues cuánto no se ha duplicado la población y cuánto no se ha duplicado el hecho de necesitar zonas de cultivo y pues cultivo y producto en sí. Entonces yo creo que es como un punto importante ver que la inversión en ese tipo de zonas se necesita y cambiar la perspectiva de decir que el granjero es la persona pobre cuando debería ser una persona con recursos suficientes, porque al final yo creo que todas las actividades dependen de lo que se cultiva, pues porque al finalmente de ahí comemos. Exactamente. Sí, hablabas de algo que me hizo mucho ruido y que pues te doy la razón, que hay que ver la cosa o esas situaciones individualmente desde diferentes enfoques. Como bien lo mencionabas, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor, perdón, el consumo de, el consumo de carne, de carnes rojas, que es la que más gasta agua, está catalogada por la OMS como posible carcinógena. Es decir, si consumes mucha carne a lo largo de tu vida, tienes probabilidad
una probabilidad más alta que el promedio de las personas de que te dé cáncer. Que a lo Es- mejor, si antes no lo sabías y ahora lo sabes y aún así no te importa, bueno, pues a lo mejor no pienses en ti, pero piensa, piensa en los demás, ¿no? Se trata de tener empatía. ¿Por qué? Esto, esto es algo muy complicado porque a medida que nos vamos desarrollando como sociedad, nos estamos acostumbrando a, pues a satisfacer más nuestros caprichos, ¿no? A algo que dejó de ser una necesidad, pues lo empezamos pues empezamos a satisfacer cosas que realmente no son necesidades, que más allá son caprichos. Y esto se ve reflejado en los datos del agua. Este, digamos, aparte de que ha crecido la población, pero en 1950 cada persona tenía aproximadamente disponibles 18,000 metros cúbicos de agua Para cada en uno. 1950, ajá, para cada persona. Pero actualmente, con el crecimiento de la población y aunado a eso, el consumismo excesivo, bueno, para 2015 la cifra disminuyó o cayó terriblemente a 3,652 litros de agua por persona. Y se espera que para 2030 esa cifra disminuya a 3,250. Es decir, vamos avanzando. De hecho, se estima que en un lapso de 50, 60 años, esta cifra baje a 1,000 metros cúbicos por persona. Y es algo, pues algo muy complicado. Digo, pues ahorita nosotros tenemos y probablemente lleguemos al final de nuestras vidas, pues bien, a lo mejor sin ningún problema de agua, porque la gente se va a empezar a preocupar, en general, también nosotros se va a empezar a preocupar por ese tema, pero, pues si no hacemos acciones que realmente generen un cambio, ya sea a nivel individual o a nivel sociedad, pues a las personas que vienen después de nosotros, pues no les vamos a dejar nada, y eso es algo egoísta, la verdad. Sí, la Es verdad, algo, es algo egoísta. Y adelante, Dani. no, muchas gracias. Sí, la verdad es que también pues, incluso aunque digamos esto, pues parece que o sea, incluyéndonos, de que no entendemos que realmente cuánto estamos gastando. Hace poco, a partir de la Conagua, igual sacamos este dato, en la Ciudad de México las personas gastan un promedio de 366 litros de agua al día. Y tú te preguntas en qué las gasta, pues, como ya dije, en lavando ropa, a lo mejor ese día esa persona lavó su coche, o a lo mejor esa persona ese día, yo que sé, tuvo que lavar muchos trastes, lo que sea. Hay diferentes actividades que toman muchísimo consumo de agua, incluso no directamente, tal vez indirectamente. El hecho de que tú lleves tu coche a cualquier lado de parte de la ciudad, realmente sí estás impactando en el agua. ¿Por qué? No es el hecho de que a lo mejor gastes agua, pero a lo mejor y estás contribuyendo a la contaminación ambiental, la cual contamina el agua. De hecho, el 80% de los cuerpos de agua en México están contaminados por descargas industriales causadas por productos, por diferentes servicios que se le da a la sociedad para tener una sociedad pues más cómoda o más accesible a diferentes productos. Y tú te preguntas, ok, 80, o sea, aquí estamos incluso recortando un poco. Digamos, si hay 100% de agua en México, solamente el 20, que no me acuerdo, David, cuál era la cifra de la cantidad de agua que se extrae al año. Al año, 2 billones de Si litros. se extraen al año 2 billones de litros, solamente es el 20% de lo que se podría extraer de todos los cuerpos de agua, porque ese 80% ya está contaminado. Entonces te preguntas, bueno, pues existe bioremediación, existe tratamiento de agua, sí, pero solamente del 30 al 40% de aguas son tratadas y se convierten en aguas residuales para cultivo, para demás. ¿Realmente qué estamos haciendo con el agua en México? O sea, estamos gastando muchísima agua y la verdad es que, pues incluso a otros ni les llega. O sea, hay 12 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua potable. Y la verdad es que es preocupante porque dices en que si nosotros vivimos así,
como estamos. Y imagínate las personas que no tienen acceso a agua y nosotros estamos, pues ya hablando de una escasez y nosotros nos estamos quejando de la escasez de esas personas, ¿cómo sobreviven sin agua? Yo lo planteo en cuestión del mismo porcentaje. Si 70% se va a la agricultura, 20 y tantos por ciento se va a las zonas urbanas. Y contando, o sea, y poniendo en contexto en plan de que México es la ciudad metropolitana más grande de toda América Latina y varias de sus se me fue la palabra, no son municipios, son Delegaciones. delegaciones, se están quedando sin agua. ¿Cómo la ciudad metropolitana más grande de toda América Latina puede tener ciertas municipios pérdida de agua? Como tú lo decías, si incluso en la ciudad más grande de toda América Latina varias personas tienen este problema de no tener acceso al agua, yo no me quiero imaginar cómo son las personas de los estados más pobres de México y qué penas tienen que El pasar. mundo. No, bueno, hablando de México, ¿no? Ah, Porque no. no nos tenemos que ir a África para encontrar comunidades que no tengan el acceso Ujú. al agua potable en una llave, ¿no? Que tienen que viajar incluso kilómetros para poder obtenerla. O sea, no es necesario viajar a otro país. Aquí mismo en México hay estados muy pobres como Oaxaca, y que Oaxaca tiene cerca de, bueno, más de 500 municipios, si no me equivoco, y algunos de ellos son catalogados como los más pobres de México. Entonces yo no me imagino si incluso en medio de la ciudad, en la zona más conocida que es Iztapalapa, se llega a quedar sin agua varias semanas, ¿cómo estarán esos estados que son los más pobres de México, ¿no? O sea, ¿a dónde se está yendo toda esa agua? Y, como lo decía, cerca del 20% del total se está yendo a las zonas urbanas. Pero aquí tenemos otro problema. De ese 20%, el 40% se está desperdiciando también. ¿Por qué? Por la mala infraestructura que tenemos. A pesar de que México sea una gran ciudad, tenemos una pésima infraestructura en agua. Y esto lo vemos en el alcantarillado, en que no llega el agua de repente a nuestras casas, o que llega en malas condiciones. Y esto es porque no se le da el mantenimiento que debería tener esa infraestructura, ¿no? Inclusive en México hace 60 años, no, creo que fue entre 40 y 60 años, se construyó lo que es el drenaje profundo, que fue la mayor obra de ingeniería, bueno, así lo marcaban los periódicos, ¿no? La mayor obra de ingeniería que podía existir, porque eran tubos de un diámetro de 20, 40 metros, puestos a 200 metros bajo tierra. Imagínate, si tienes ese gran sistema y 40 años después ya no te funciona, ¿cuál es el problema ahí? Está creciendo la población muy rápido y no le estás dando el mantenimiento para la velocidad que lo estás utilizando y para la cantidad de agua que lo estás haciendo. Como lo decía Dani, muy poca agua se trata, cerca menos del 40% de toda el agua que se vuelve agua gris o agua negra se está tratando, y todo lo demás está yendo directamente a los acuíferos. Y esto es lo que los está contaminando, ¿no? Estamos haciendo un ciclo donde nos estamos dejando nosotros propios sin agua, ¿no? Estamos Sí, pero contaminando, no la tratamos, la arrojamos a los ríos de la cual la estamos sacando. Entonces, ahí, ¿cuál es el punto? O sea, ¿no estamos haciendo nada para intentar cambiarlo? Exactamente. Y eso se ve bien, bien reflejado en, pues en los, ¿cómo se llama? En los cuerpos de agua que existen en nuestro país. Aquí se ve bien reflejado el consumo excesivo de agua. En nuestro país existen 757 cuencas hidrológicas, de las cuales están a nuestra disposición 649. De esas 649, 105 se encuentran en situación de sobreexplotación y 8 de las regiones hidrológicas del país sufren estrés hídrico. Y bueno, esto contrastándolo con el centro del país, como bien lo mencionas, nos llega el dato. Esto es es algo un poco fuerte. La recarga total de los acuíferos en el Valle de México es cerca o aproximadamente de 25 metros por segundo. Metros cúbicos, perdón. Dices, oh, es una cantidad, pues, decente. No obstante,
lo que extraemos o lo que se extrae en esa zona, más bien, son 55 metros cúbicos por segundo. O sea, hay un déficit de 30 metros cúbicos por segundo. Al final haciendo un conteo por año, hay un déficit de 800 millones de metros cúbicos de agua. O sea, estamos por diferentes cosas: infraestructura en los servicios públicos, zonas hidrológicas que quedan arruinadas por la contaminación que viene proveniente de la agricultura, ganadería, de las industrias, el agua que se ocupa para servicio eléctrico. Todo eso, todo ese gasto, de la forma que sea, nos lleva a crear déficits a nivel nacional. Es por eso que este tema se hace tan preocupante y es por eso que ha tomado revuelo. Apenas en estos días, semanas anteriores, se sabía que el sistema del Cutzamala estaba abajo del 40% de su capacidad, y es algo bastante alarmante. Como sea, dices, bueno, ahorita las lluvias de mayo nos alivian tantito, y yo creo que es por eso que últimamente no se le ha dado tanto revuelo, porque entramos en mayo y ya empezó a llover, pero realmente es un problema que está ahí. Cuando lleguemos a octubre, a diciembre, noviembre, en esas épocas, es cuando se va a volver a resentir este problema. Y sí, la verdad que como bien lo mencionas, pues es importante. Es que sabemos que el cambio individual, si todos cambiáramos, haríamos un cambio brutal, pero pues es muy difícil meterte en la cabeza de cada persona y sacarla de su contexto y decirle, no, pues deja de hacer lo que tienes que hacer, como bien lo mencionábamos, ¿no? Entonces es importante, pues probablemente la mejor solución, pero la más complicada, es que todos adoptáramos mejores hábitos y mejores formas de consumo. Pero es necesario invertir tiempo, esfuerzo y dinero en soluciones rápidas, en soluciones que tengan que ver con sistemas de ingeniería, con inversión en infraestructura, con ese tipo de cosas, ya que pues el pensamiento de la gran mayoría de las personas no va a cambiar así porque así, aunque sí es importante difundir pues información y mensajes para que las personas entiendan. Adelante. Sí, y la verdad es que tampoco la lluvia nos asegura que tengamos un recurso, por así decirlo, rellenable de agua. Porque si nosotros decimos, bueno, va, pues en los meses en los que llueve, pues podemos recargar el agua que tenemos. Pero sí, si seguimos contaminando, si seguimos enviando emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va a pasar es que vamos a crear algún fenómeno que ya conocemos y que creo que se ha estado igual hablando bastante, que es de la lluvia ácida. La lluvia ácida es capaz de derretir mármol, o sea, contaminar mantos acuíferos que estaban completamente limpios. Y si esta agua contaminada le está cayendo a los recursos limpios, entre comillas, de agua que nos está llegando a nuestras casas, y además, si deciden tratarla, solamente se va a tratar del 30 al 40%, estamos reduciendo muchísimo la cantidad de agua que finalmente nos va a llegar. Y pues, ¿cómo nosotros estamos logrando, o cómo nosotros... Igual esa agua, el 70% de la que llueve se va se evapora. Exactamente, entonces realmente solamente, como dices, ahora el 30% de esa agua que llueve, y si toda esa agua, imagínate que es lluvia ácida, pues imagínate qué nos está quedando. Y la verdad es que nosotros, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Como dices tú, lo más fácil sería cambiar mentalidades, es decir, nosotros igual, cuando desperdicias comida, cuando dices, ay, ¿sabes qué? Ya no voy a comer el último pedacito de ensalada que me quedó. Eso también impacta en la forma de que todos esos residuos orgánicos que a lo mejor tú no separas en tu casa, o que en los restaurantes no se separan, se pueden ir y pueden ser de muchísima ayuda en la agricultura. Si tú haces si realmente toda la comida desperdiciada se compostara, bueno, la comida compostable obviamente, a través de diferentes métodos, podríamos lograr incluso que nuestros cultivos estuvieran en mejor estado si toda esa composta se fuera directamente
a las zonas de cultivo. Si nosotros agregamos más composta, estamos reduciendo la cantidad de agua que se necesitan para los cultivos. Es decir, si tú desperdicias, pero haces composta y se le echas a tus plantas, a lo mejor tú tienes un huerto urbano, estás logrando realmente un pequeño cambio. Estás logrando que tus plantas necesiten menos agua, que los vegetales salgan con mejor calidad y que además de eso no tengas un impacto ambiental tan grande. Porque además lo que las plantas nos ayudan es a absorber mucho y son una parte importante del ciclo del carbono. Las plantas nos ayudan, bueno, más que nada las plantas, el suelo, nos ayuda a retener muchísimo dióxido de carbono. El suelo y el mar son los que más retienen dióxido de carbono. Si nosotros estamos malgastando y destrozando la tierra y los mares, lo que estamos haciendo es malgastando la atmósfera porque la estamos destrozando con cada pequeño cambio e impacto que hacemos directamente hacia la tierra o hacia el océano. Entonces, todos estos desperdicios que estamos aventando, todos estos a lo mejor malos hábitos o malas prácticas que tenemos, realmente se están afectando nuestros recursos de agua, están afectando nuestro recurso de oxígeno, están afectando a nuestra propia salud pulmonar, cardiovascular, etcétera. Entonces o sea, creo que va más allá del agua, creo que nos estamos extendiendo un poco, pero, pero pues nada más es para poner en conciencia lo importante que es el agua y lo importante que es ser un poco más sustentables en lo que hacemos. Ajá, es que inclusive cualquier actividad humana va a impactar y va a impactar en este caso al agua, ¿no? O sea, no nos podemos librar como humanos de impactar el agua. Y como tú lo dices, al final de cuentas se va formando como un ciclo y un ciclo malo porque es un ciclo de contaminación, ¿no? Porque tú desperdicias la comida, necesitas más agua y no dejas que se fije el carbono. Por lo tanto, van más gases a la atmósfera, se crea más lluvia ácida, contaminan más acuíferos y se va haciendo un ciclo de contaminación por la acción de a lo mejor no separar tus residuos compostables. Ahora, a mí me gustaría decir que como a mí no me parece que sea la opción más fácil el hecho de cambiar los hábitos, porque como tú lo decías, meterse en la cabeza de cada persona es un mundo, ¿no? Y intentar hacerle cambiar su forma de pensar y su forma de vivir es muy complicado, ¿no? Como también lo hablamos, depende del contexto. No podemos pedirle al granjero como al programador que hagan lo mismo, ¿no? Entonces es un tema social muy complicado de decir por qué a él sí le reduces, por qué a él no le reduces, por qué él sí tiene que dejar de consumir esto, pero él no. Entonces, para mí, cambiar o reducir el consumo o cambiar los hábitos es una solución, sí, pero a muy largo plazo. En muchos, yo diría décadas o centenares de años. Eso ayudaría para mí, en una cantidad muy larga de tiempo. Para mí, una solución viable, rápida, es la innovación, ¿no? Porque existen métodos para incluso limpiar el agua del mar, ¿no? Mucha gente diría, ¿por qué no ocupamos el agua del mar? Porque es muy caro. Ya sabemos, ya tenemos tecnología para limpiarla, pero es muy, muy caro Y hay limpiarla. países en los que sí se aplica, Porque tienen la necesidad, ¿no? Porque no tienen los recursos. tienen los recursos y la necesidad Exacto. porque a lo mejor no tienen la riqueza natural como la tiene México de tener, como tú lo decías, 749 acuíferos y a lo mejor en países donde es muy difícil o no tienen esos acuíferos, optan por otras medidas y medidas a lo mejor muy caras, pero pues porque tienen el recurso. Entonces, para mí, una solución rápida y viable es la innovación, buscar procesos dentro de la ingeniería o dentro de la ciencia que te lleven a cabo esas soluciones de manera rápida. Los debe de haber alguna manera de limpiar agua de mar de manera eficiente y barata, solo que no la hemos encontrado. ¿Y por qué no se ha encontrado? Porque no se le pone atención al hecho de buscar una forma, ¿no? No es como que todos los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo y digan, todos vamos a poner a nuestros mejores científicos a buscar una solución para limpiar el agua de mar muy barata. No, cada país hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? E inclusive los países con recursos prefieren optar por limpiar el agua que por buscar un proceso que la limpie más barata, ¿no? Porque es el proceso que ya está como establecido. Para mí, una solución factible sería darle más importancia a que debe existir alguna manera más barata de, de limpiar el agua, de recuperar el suelo,
de recuperar el aire para que no se haga ese ciclo de contaminación, ¿no? Obviamente, como lo dije anteriormente, esto debe ir conjunto y de la mano con las acciones individuales, porque si haces una a la otra va a ayudar, pero al final de cuentas la otra va a seguir afectando. Entonces, debes balancear entre las acciones de cada individuo como las acciones a nivel grande, a nivel que impacten de manera rápida, porque si tú tienes un proceso que haga de manera rápida una limpieza y lo juntas con la ayuda que están haciendo las personas de no consumir tanto, tendrías algo perfecto. Tendrías incluso, disminuirías, como tú lo decías, el hecho de que se extrae más agua de la que se recupera al año. Entonces, juntando estas dos alternativas de acciones individuales y de acciones de la ciencia, se podría hacer una gran reducción en la contaminación y en el uso de esta, ¿no? Sí, es curioso lo que mencionas, porque imagínense el caso donde, bueno, ya tenemos las alternativas para tratar mejor el agua, para tener más agua, digámoslo así, y que las personas sigan este ritmo de consumo con este pensamiento. Pues es fácil decir, pues Perdón, ya tengo, inclusive que consuman más, porque ya no hay... Exactamente. Al ándale, momento como ya tienes, dices, pues ya la puedo sacar del mar rápido, pues no hay, ahora sí que no hay pedo. Uh-huh, sí, si tú les das baño a mi perro con manguera. Claro. Si tú les das una alternativa y no les dices que se detengan, pues van a seguir haciéndolo incluso hasta más, ¿no? Van a decir, pues, ¿cuánta agua no hay en el océano? Pues voy a gastar y gastar y gastar. Y creo que parte de este gran consumo creo que viene de las redes sociales. Viene muchísimo, muy ligado ahí. Déjate interrumpo tantito. Sí. ¿No? Y por ejemplo, yo creo que hasta los gobiernos lo aplican. Encontré unos datos y, por ejemplo, como bien decíamos, 757, existen 757 cuencas hidrológicas. Están disponibles 105, ¿no? Pero dices, ¿por qué están disponibles 105? Porque el gobierno reserva del 70 al 93% de estas cuencas, es decir, las protege, y aparte de todo eso reserva el 1% para asegurar el abastecimiento de agua de la población aproximadamente en el 2070, 2060, 2080. Entonces, imagínense que de repente dijeran, pues tenemos un montón de cuencas, ¿no? Todas ocúpenlas todas para lo que quieran. Probablemente llegaremos a 2050 en una situación, pues muy fuerte, ¿no? En la cual no tuviéramos, ahora sí se presentaría lo que se conoce como escasez del agua, ¿no? Y es muy chistoso que si nos ponemos a analizar punto por punto, lo que ya hablamos suponiendo la alimentación. Bueno, ¿cómo puedes reducir tu consumo de agua en base a la alimentación? Dentro de tus posibilidades, come más sano. Ándale. Dentro de tus posibilidades, bueno, pues come más sano, ¿no? Llevar una dieta, si te lo puedes permitir, una dieta a base de verduras, frutas, cereales, leguminosas. No es tan necesario eso, creo. Es más medir cuánta carne consumes a la semana, ¿no? Ajá, medirlo un poco más. Pero aún así optar por una dieta diferente o por una reducción de consumo de carne, ayudas al planeta y te ayudas a ti mismo, ¿no? Pues sí, dejar de consumir comida rápida, bueno, no dejar de consumir, como bien mencionaban, reducir el consumo y también, por ejemplo, los refrescos, ¿no? Que es prácticamente extraen el agua de todos y te la devuelven en un producto azucarado que a la larga te causa enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Entonces, pues viéndolo de ese lado es como de, chinga, pues me conviene individualmente, siendo egoísta, me conviene. Exactamente. Usar bien el agua, ¿no? Creo que lo que decíamos la vez pasada es, creo que la vez pasada estábamos diciendo de las 3 R, ¿no? Bueno, es reduce, reutiliza y recicla. Si no puedes reducir, reutiliza. Si no puedes reutilizar, recicla. Es lo mismo. Si tú tienes muchos desechos orgánicos,
pues no los puedes reducir a lo mejor por la cantidad de comida que hay, que comen en tu casa o así, pero sí puedes reutilizarla y reciclarla. Los desechos de comida sirven para compost, las puedes reciclar para nutrientes para tus plantas y al final de cuentas pues estás haciendo un pequeño impacto, ¿no? En conjunto con lo que decía de nuevas estrategias, ¿no? Sí, claro. Pero E inclusive, como tú lo decías en el punto, bueno, como Guevara lo decía, en el punto de que te regresan el hecho de consumir, las industrias consumen agua y te la regresan después en una bebida azucarada, debe haber un punto claro aquí y es que las industrias son las que menos consumen agua, porque ocupan menos del 10% en consumo, las industrias, ¿no? Para lo que sea, tanto las que venden productos como azucarados como las que producen cualquier cosa, textiles, todas industrias ocupan menos del 10% del agua. Aquí, ¿cuál es el punto? Aunque ocupen menos del 10% de agua, es el sector que más contamina el agua, ¿no? Ahí hay un odio mal dirigido hacia las industrias, por así decirlo. Se les pone mucho peso en, es que las industrias consumen mucha agua, cuando no es cierto en su totalidad, Y, sino que debería ser, el ataque debería ser, las industrias contaminan mucho el agua. agua, Entonces, exactamente. exacto. se le debería dar el punto, porque digo, por lo general, siempre que veo publicaciones acerca de industrias refresqueras, son tal industria refresquera consume mucha agua, tal industria refresquera ocupa y ataca Y, y obtiene muchísima agua de muchos acuíferos, cuando se deberían dar los datos de cuánta agua están contaminando cada una de esas industrias, ¿no? exacto. Porque Y, inclusive muy poquita de esa agua se está tratando, incluso si en la ciudad se trata menos del 40% en las industrias, se trata menos del 30% por industria. Exactamente. Sí, es un gasto exorbitante de agua, la verdad, la que producen las empresas y, bueno, en cuestión de, no en cuánto consumen, sino en cuánto contaminan, qué le están haciendo a sus desechos, porque pues bien, tú podrías pasar la prueba, pero pues le pagas una lana mm, al que te va a hacer tu chequeo ambiental, de impacto ambiental, y dice, ah, pues todo está en los rangos normales, y pues puedes ver el agua todo ahí, está en llena orden. de desperdicio, todo bien, crack, date, Si puedes ver la y realmente contaminación está, visual de ya hasta huele feo Visual, el estás, lago, y hasta estás contaminando poquito. Ajá, hasta puedes contaminar más. tú Exacto. date, ¿no? Y realmente no es así. Sí, claro, No, pues, porque inclusive y, toda esa, como tú le decías, rápidamente, la contaminación, inclusive es la contaminación visible, ¿no? ujú, Puedes decirlo así, sensorial, de que inclusive el olor, o tú ves el lago y está totalmente oscuro, no se ve nada, o está eutrofizado, o toda la vida está muerta a las orillas, ¿no? Peces o aves o cualquier cosa está muerta a las orillas porque no sobrevivió a las condiciones en las que estaba ese cuerpo de agua, ¿no? Incluso la vegetación no hay vegetación, o está totalmente seco, o está podrida por las mismas concentraciones de contaminantes que tiene ese cuerpo de agua, ¿no? Y como lo decía, muy poca de esa agua se está tratando y, y muchas industrias ni siquiera tienen plantas de tratamiento, ¿no? O a lo mejor las tienen, pero son como fachada para decir, ¿sabes qué? Si estoy tratando mis aguas, pero una vez que tú ves el lago está totalmente destruido. exactamente. Exactamente. Y aún así, por ejemplo, si solo nos basáramos en el mínimo consumo, bueno, digámoslo así, mínimo consumo de agua por parte de las empresas, digamos en este caso, empresas refresqueras, pues si nos ponemos a analizar, pues ellas producen lo que nosotros consumimos Claro, prácticamente. Entonces, pues por eso es importante ese punto de, más bien por eso a lo mejor lo más factible, como bien lo mencionábamos, es que las personas cambiemos nuestros hábitos de consumo. Porque, pues mientras tú no, si nadie tomara coca, pues a coca, ¿quién le vende coca? claro. Y Sí, también me gustaría aclarar, y muy rápidamente, que no solamente son las industrias refresqueras, Ah, como le dije, exacto. son todas las industrias, porque mucha gente la veo atacando a refrescos, pero se olvidan de la cerveza, porque intentan ver como lo que les conviene o lo que a ellos les gustan, y yo nada más veo ataques de industrias de refrescos, mientras que
México es uno de los países que más consume alcohol y que más exporta alcohol a todas estas, a países. Y para esas industrias también se ocupa agua, aunque no directamente en la fabricación de la cerveza, ¿no? Pero al final de cuentas, esta también tiene un cierto consumo para ciertos procesos que se llevan a cabo dentro de las industrias. Y estas industrias también tienen un impacto en su contaminante, ¿no? Entonces no se debe dejar de fuera ningún tipo de industria. Industria textil, industria petroquímica, industria química, industria de alimentos, industria de cualquier industria que hables, todas las Y, industrias Incluso contaminan lo más de alguna manera. y cotidiano. de hecho son necesarias, ¿no? O sea, hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, pero la gran mayoría de las industrias, por el estilo de vida que llevamos, son necesarias. A lo mejor decimos, bueno, nos podemos evitar el refresco. Imaginamos que en muchos años nos evitamos el refresco, nos evitamos la cerveza, no consumimos cerveza. Bueno, ya no existen esas industrias, pero aún así hay industrias que son necesarias. Industria, pues como bien mencionas, textil, industria, este, Todavía más cotidiano, vete a la industria cosmética, vete a la industria farmacológica, o sea, cuánta agua no se contamina de las pastillas, o sea, un paracetamol realmente lo que te dan de una pastilla de paracetamol es después de que tú hayas extraído la mayor parte de ese compuesto químico y todos esos procesos que se llevaron a cabo dejan residuos que son súper tóxicos para el agua y para los humanos y esos los vierten directamente a los lagos. Ahorita ya existe una bioremediación con bacterias que son de cierta forma resistentes a estos antibióticos y los pueden degradar, pero pues tú dices, si no tuviéramos esa tecnología ni ese conocimiento, ¿cómo afrontaríamos ese problema? Está Sí, desde la industria farmacológica, textil, como dices, ¿no? La manufacturera, la química, la petroquímica, incluso las industrias que hacen nuestras computadoras, nuestros celulares, nuestras calles, todo está todo conlleva un contribuyendo a la consumo. contaminación. a mí me hizo ruido mucho la palabra y a lo mejor podrías decir que la ocupaste mal, pero es que dices todo lo necesario. Y es que no todo es necesario en cierta parte. Porque yo creo que, ¿Mm? aunque sí son necesidades, no son. Hay un sobreconsumo en estas necesidades. Como bien lo decía, la textil no es necesario que se produzca y se produzca y se produzca y se produzca ropa. Es más un Exacto. capricho de las personas a Es, cambiar diario de ropa. ¿Sabes? es algo así como son caprichos que hacemos pasar como necesidades, Ajá. que realmente si te pones a analizar y piensas, dices, pues esto no lo necesito. Es como de, bueno, me compro una sudadera y la usas unas cuantas veces y dices, ah, Y al ya me hace primer, y falta al primer otra. hoyito la tiras. Exacto, y es como de, tiene un hoyito, la sudadera te sigue protegiendo, cumple su función, pero pues por simple, pues por simple capricho, por simple Por individualidad de la cada idea que persona. tienes clavada de que necesitas cambiarla, te hace, Y, te hace sobreponerla al hecho de decir, es que si no lo ocupo más estoy contaminando. Tu necesidad de y cambiar te hace sobreponerla al impacto real. Y creo que exacto, esto y se ha visto muy, ajá, no, perdón. no, no vas, Dani. Creo que se ha visto muy potenciada esta actividad, mucho por las redes sociales. La otra vez creo que estaba platicando con Guevara sobre esto. Cómo las redes sociales han impactado en nuestra forma de vivir. Pues, incluso tú cuando estás viendo Instagram y ves una historia de que alguien está comiendo una hamburguesa y dices, uy, qué antojo de una hamburguesa. Y muchas veces a la semana vas por una hamburguesa porque viste la No, historia. no, y O por ejemplo, en ese sentido, lo mejor visto, o por decirlo, tú, lo mejor que, pues supongamos, lo mejor que tú puedes ver, a lo mejor, ves a alguien, como bien mencionas, comiéndose una hamburguesa y dices, ah, la madre, yo quiero estar o en ese tener lugar, en ese lugar chingándome también una hamburguesa. Claro. exactamente. Y es como, ¿por qué? Porque es una sociedad que nos ha llevado al consumo, digámoslo así, una sociedad. Inclusive no solo con la comida porque dice a lo mejor la comida se te antoja, ¿no? Pues ok, Ujú. qué rico, pero cuando tú ves una persona o ves un anuncio de ya salieron los nuevos tenis de tal jugador, con el estilo de tal artista,
ya salió la sudadera de esta marca, ya salió tal, y no se te está antojando, ¿no? La ropa no se te antoja. Tu capricho de decir es que la necesito, te hace comprarla cuando realmente tienes tu closet lleno de ropa, e inclusive la misma sociedad, series, películas, te implantan que, por ejemplo, ¿no? Un tema muy burdo de que las mujeres, perdón, un chiste muy burdo, de que las mujeres avientan siempre como miles de zapatos y si no tengo nada que ponerme, ¿no? Y eso implanta en las mujeres decir, es que las En mujeres su subconsciente, ¿no? ajá, en su subconsciente de, pues como mujer necesito tener muchos zapatos para cambiarlos Exactamente. diariamente. Y como bien menciona Dani, pues es algo que se ve mejor reflejado, no se ve actualmente, no se ve en ningún otro lugar más que en las redes sociales, aunque esto también va a ser posteado en redes sociales, ¿verdad? Pero, pero pues se ve la obsesiva competencia de yo soy más, yo tengo más, y pues Es que, eso no para, es como de está bien cabrón esto porque, por ejemplo, tú tienes tu ropa, ¿no? Bueno, entrando en eso del consumo, tú tienes tu ropa, tu casa, a lo mejor tu coche, tu vida es perfecta, ¿no? Pero tú vas, no sé, a Instagram y de repente te topas que alguien tiene una vida mejor que la tuya y dices, a la madre, yo quiero eso. Claro. Subconscientemente dices, yo necesito eso. Aunque realmente tú seas muy feliz con tu vida, pues empiezas a consumir, a consumir, a consumir para llegar a algo, pues digámoslo así, implantado por, por algunas otras cuestiones, ¿no? Por lo que, pues, por lo que se ve, ¿no? es que como dices, esto se va a ir a redes, esto se va a ir a YouTube, pero el chiste es, ¿cómo ocupas esas redes? Las redes son una herramienta de comunicación, pero ¿cómo la estás usando? Tú la estás usando para decirle a las personas, ay, miren lo que me acabo de comprar y miren qué acabo de hacer. O realmente lo estás haciendo como nosotros lo estamos haciendo en este caso, para difundir una información que pues a la gente espero que le guste, espero que le sirva. Y la verdad es que o sea, esto de las redes sociales, no nos vayamos tan lejos. Hace poco, yo recuerdo muchísimo que cuando pasó esta colaboración de Travis Scott con McDonald's, las filas del McDonald's en Estados Unidos estaban por los bordes, todos queriendo ir nada más por el combo de la hamburguesa o del paquete que tenía con Travis El Scott. billetito. Realmente es una hamburguesa, o sea, no sé qué le agregaron ni qué, pero nada más lo querían porque Travis Scott había colaborado para hacer esa hamburguesa, nada más. Nada más por eso querían ir y probar esa hamburguesa que a lo mejor le iba a saber igual que cualquier otra. Y es lo que vengo diciendo, el punto es no decir es que dejen de hacerlo, ¿sabes? Sino el punto es ver, analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, como lo decíamos, si no lo quieres analizar desde tu salud, ok, está bien, es tu cuerpo, ¿no? Pero este tipo de información, como lo dice Dani, el uso que le hace a redes sociales, que en nuestro caso es para difundir información acerca de lo poco que nosotros sabemos e investigamos, sirve como puntapié para que la gente analice las cosas desde otra perspectiva. No analice las cosas desde decir, pues es que es una playera, sino analice las cosas y decir, ok, un montón de agua se está ocupando para producir esa playera y un montón de agua se está contaminando al producirla. Y además Entonces, esa playera te dura poco, que es ah, lo peor de todo, que ni siquiera te dura años, te dura 5 meses y ya se está deslavando. exactamente, entonces Pero, el punto ajá, es de, ok, no lo quieres analizar por el hecho de que no necesitas la playera nueva, ok, analízalo por el hecho de lo que está detrás de la fabricación de esa playera, ¿no? De decir, me afectará mucho en mi economía comprarme esta playera. No, a lo mejor cuesta muy barata, pero ve lo que hay detrás de al momento de hacer esa playera, cuánta agua no se contaminó, Está hecha. de qué está hecha y cómo se llevó a cabo y esos procesos cómo llevaron a contaminar el agua que está detrás de eso, ¿no? Entonces yo creo que esto sirve para, como les digo, dar un puntapié a que la gente, si bien
cuando hace un análisis de ¿lo necesito o no lo necesito? Yo creo que se va más por la parte de monetario, salud y tal, cuando el real impacto se da más en el tema del ambiente, ¿no? Y de la contaminación, en este tema del consumismo y en este tema del agua, Ujú, porque el agua es de donde parten casi todos los, me atrevo a decir que no ven un muy buen porcentaje de los productos parten de la utilización de agua, e incluso aunque el agua no esté directamente involucrada en el producto, ¿no? ujú, Aunque el agua sea un actor secundario dentro de la industria, todo ujú, producto lleva necesidad de agua. Entonces, ujú, si tú empiezas a reflexionar en plan de, ok, ya me di cuenta que económicamente a lo mejor no estoy mal, ¿no? Estoy en una situación de clase media donde soy una persona común y tiene un trabajo, tiene buenos ingresos. Ok, ahora, si tengo ese privilegio de ser una persona así que no tiene problemas económicos y de salud, ok, entonces ahora puedo empezar a analizar las cosas desde otra perspectiva que podría ser el tema ambiental. claro. Y es por eso importante, creo, difundir todo este tipo de información, porque realmente tú le preguntas a lo mejor a una persona que no sepa mucho de estos temas y le preguntas como, ¿qué es biotecnología? Y en México está muy conceptualizado como, maíz transgénico. Tan solo las vacunas que se están haciendo actualmente son con tecnología, bueno, con biotecnología. O sea, todas estas biociencias que ahora han tenido, que dicen que muchos dicen que son malas y que nada más le agregan el bio antes de alguna otra palabra, pero realmente ingeniería mental, ingeniería en biotecnología, son carreras que realmente están dando una pauta a una sociedad donde podamos optimizar todos estos procesos que a lo mejor ya hace 50 años sí nos servían, pero ahorita ya por la cantidad de gente que hay, ya no nos sirven. Y pues sí, a lo mejor se conceptualizan mal los organismos genéticamente modificados. La remediación de agua, incluso hay varias personas que a lo mejor la vean mal, como de, ¿qué le están metiendo a mi agua? Pero ni siquiera saben qué le meten a una salchicha que se comen en un hot dog. ¿Qué le están poniendo a mi vacuna cuando no saben ni qué trae la carne molida que no vieron cuando la molieron? Entonces, creo que es muy importante que nosotros hagamos esta difusión de la información porque nos sirve para que las demás personas ya puedan decir a la próxima, ¿sabes qué? Esta vacuna que me están poniendo, este medicamento que me están dando, es gracias a biotecnología, es gracias a todo esto. Estos jitomates que acabo de cultivar con la composta que hice, fue gracias a que aprendí esto de ingeniería ambiental, de cómo hacer una composta, de cómo llevar un proceso sustentable para que todo se aproveche de la mejor manera. Y sí es como bien lo mencionas, es muy importante que las personas se informen. Es como, bueno, en estos momentos yo no juzgo a la persona que tiene malos hábitos de consumo y que desconoce el contexto que hay detrás, porque no sabe. Es como consume y come, satisface su necesidad o su capricho, pero pues no sabe, digamos que en el caso de la carne, no sabe cuánta agua se gasta, en el caso de la ropa no sabe cuántos recursos gasta, no sabe el contexto detrás de ello. Es por eso que pues es importante, si tú conociendo el contexto de las cosas, te puedes hacer un criterio y decir, y hasta incluso resuena en tu cabeza y dices así como de repente te pones a pensar, ya cuando lo sabes, y dices, y tú solito empiezas a hacer cuentas, como de, pues, a ver, me, me como tanta carne, bueno, por decir un ejemplo, como tanta carne y, pero pues 1 kilo de carne gasta tanta agua. Pero entonces estoy gastando tanta agua. La madre, estoy gastando mucha agua. Debería de reducir mi consumo, pero esas conclusiones no llegan mientras no estés informado. Es por eso Mientras no que, sepas exacto. exacto, o sea, es por eso importante, pues como bien lo mencionas, hacer llegar a las personas este tipo de mensaje para que conozcan otra perspectiva, para que, pues por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, consumimos carne, pobrecito animalito, está muriendo, no importa, es un animal. Bueno, si eres cruel y no te importa, pues está bien. Digo, yo consumo carne, ¿verdad? Todos aquí, Sí, yo creo. todos consumimos carne, exacto. Sí. Pero, pues lo ves de otro lado y dices, bueno, aparte de que matan al animal, pues también lleva un gran consumo de agua.
Y si lo ves de otro lado, bueno, ¿en qué se gasta esa agua? Pues se gasta en producir su alimento. ¿Y qué necesita para producir su alimento? Necesitamos espacio. ¿De dónde consigues ese espacio? Pues hay que talar árboles, hay que deforestar y conseguir espacios para el cultivo, para el pastoreo de los animales. Entonces es una cadena. Yo creo que el conocimiento en general te lleva a querer aprender más, y ese aprender más te lleva al cuestionamiento, a que te cuestiones tus mismas acciones y el impacto que tienen sobre la vida de los demás y sobre la vida en general, sobre el entorno y el planeta. Sí, yo digo, o sea, yo lo veo desde el punto de, no tienes que saberte estadísticas y datos y toda la información técnica de cómo se trata el Ciencia de agua. datos, No tienes que saber nada de inteligencia eso. artificial, ni nada, exacto. No tienes que saber nada de eso para informarte, ¿no? La información está ahí. O sea, vivimos en un país que a pesar de que se ve así, no tenemos censurada la información, ¿no? O bueno, no tanto, ¿no? Viendo, o sea, hay mucho tema a debatir ahí, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos páginas como la INEGI, la CONAGUA, que si incluso quisieran modificar las datos, decían, ¿sabes qué? Nada más se consumen 10 litros de agua al año. Y ahí ya se vería algo raro, ¿no? Cuando te están poniendo que realmente se está ahí en la página oficial del gobierno te están poniendo que se consumen 2 billones de litros y te están poniendo cuántos acuíferos están sobreexplotados, cuántos están contaminados. Entonces, como lo dije, la información está en internet, ¿no? La información la puedes encontrar en internet, lo que tú quieras buscar. Lo mejor es que la información en esos tiempos está al alcance de un clic. Ajá, y no, te digo, no es necesario que tú busques, ok, ¿cómo se da la remediación del agua? ¿Y qué microorganismos? No, o sea, hace falta que tú te informes de acuerdo a las actividades que tú realizas. A lo mejor tú, como tú lo decías, tú eres un profesionista que trabajas desde una computadora y dices, ok, a lo mejor yo no salgo de mi casa más que para el súper. Entonces, yo desde mi perspectiva, ¿cómo puedo ayudar al agua? Ok, pues si ya sabemos que muy poca agua se está tratando de las que vienen de las urbes, pues entonces yo voy a intentar producir menos agua para que, para que, para que al producir menos agua se tenga que tratar menos y se alcance a tratar una mayor cantidad, ¿no? Y si a lo mejor es, ok, yo soy un trabajador que tiene que salir, o bueno, trabajo en una industria, ok, a lo mejor yo sé que se ocupa mucha agua para hacer este tipo de tela. Y tú puedes incluso buscar y proponer de, ok, yo con mi experiencia sé esto y tal vez este tipo de proceso podría ayudarnos a consumir menor agua. Y puede ser desde que tú seas empleado hasta que tú seas jefe, ¿no? Que tú seas jefe de la empresa y buscar ciertas implementaciones que te puedan ayudar, obviamente con la ayuda de un profesionista, de alguien que tenga experiencia en el tema, ¿no? A lo mejor tú como jefe de una industria no sabes de temas ambientales o de temas de biotecnología, ¿no? Y no es necesario que lo sepas, solo hace falta que te informes con alguien que sepa acerca de eso y que sea un profesionista en eso, para que puedas encontrar un diferente proceso o una solución al problema que quizás estás teniendo, ¿no? A lo mejor tú estás teniendo, sabes que es que tengo mucho desperdicio, pero no sé qué hacer con él. A lo mejor también existe esa parte, ¿no? De que haya gente que quiera hacer algo, pero no sepa qué hacer. Entonces, ok, tengo mucho residuo, como lo dije Dani, dio una muy excelente opción. ¿Qué tal si todo el residuo orgánico lo compostamos y ayudamos de alguna manera? Entonces, hay mucha gente que tal vez tiene la buena intención, pero si es que no sé, y mejor para regarla, pues no lo hago, ¿no? Entonces, ese pequeño como, a lo mejor de aquí sacas, lo único que te llevas es de, ok, voy a empezar a compostar mis alimentos, los que se pueden compostar, pero pues eso ya es una gran ayuda a reducir tu consumo y tu contaminación. Y como lo dijimos, yo creo que es el punto clave, las pequeñas acciones en suma, en un futuro y en un largo o mediano plazo, se va a dar el cambio, ¿no? Se va a empezar a notar. Lo más importante es no esperes a que alguien te diga las cosas. Es decir, si tú tienes la duda y tienes la posibilidad de buscar porque tienes internet, yo creo que lo más recomendable es cuando te surja una duda de, a lo mejor estás en tu casa y dices, ¿cómo cuánto gastará cada vez que lavo la ropa? Búscalo. Cuando te surja la duda, recomiendo luego buscarlo. Porque así no se te va la idea, no dices, luego lo busco, luego me dicen. Entonces, tú ya no te quedas con la duda, lo buscas y dices, estoy gastando tanto, ¿qué puedo hacer yo
para ya no hacer, incluso puedes seguirte yendo y investigar en un rato, son 5 minutos que te toma, los mismos 5 minutos que te vas a gastar a lo mejor al día viendo Facebook, viendo videos, viendo TikTok, te los puedes invertir buscando algo que realmente te haya surgido la duda y son 5 minutos en los que te enteras de muchísimas cosas. 5 minutos que te van a ayudar a hacer un cambio a muchos años. Sí, exacto, y después Exactamente, ese conocimiento que adquiriste lo puedes compartir con más personas y Claro, más personas exactamente. pueden estar enteradas de lo que aprendiste, ¿no? Y pues sí, cierto es, pues aún así es complicado porque actualmente, este, en la cabeza de las personas resuena mucho esto, que es el problema no soy yo, el problema son los demás. sí, claro. Entonces, pues muchos tienen muy clavado ese pensamiento. Entonces, pues es fácil decir, pues es que yo sí, yo sí cuido el agua, Sí, claro. sin cuestionarse, sin realmente pensar, bueno, ¿realmente le estoy cuidando? Sí, Y es fácil culpar al otro, es como de, no, pues el otro es el que se tiene que adaptar a mí, no yo al entorno. Sí, sí, sí. exacto. Y pues eso no nos Por, deja nada bueno. Al final, ¿Mm? si tú, como tú dices, con que tú hagas acciones, si, es que es el problema, si tú haces las acciones, estás generando un cambio, pero no se nota, no se alcanza a notar, porque al final es una persona entre 7 billones, ¿no? Entonces, si tú empiezas a compartir ese tipo de información que tú tienes acerca de lo que sea, pero hablando de este podcast del cuidado del agua, de las acciones que tú llevas a cabo, ¿sabes qué? Yo reciclo mi agua, yo colecto agua de lluvia, yo ¿sabes qué? Implementé en mi tengo un jardín vertical que se riega con la misma agua, tengo un sistema de recirculación y tú empiezas a compartir esas ideas con tus conocidos, esos conocidos van a empezar a compartirlas con sus conocidos y vas a crear una cadena de conocimiento y de información real que te está funcionando a ti y que le va a funcionar a las personas. Y entonces cuando empiezas a hacer una tipo comunidad de gente que se está basando en ti para hacerlo, es cuando vas a notar un cambio. ¿Sabes? Cuando vas a decir, ok, ya mis papás, mis tíos y casi toda mi familia está empezando a colectar agua de lluvia cuando ninguno lo hacía y somos 50 y pues ya 50 es una buena cifra, ¿no? En toda mi familia a lo Ujú, mejor somos exactamente. 50 y uno sí, contra 50 es una excelente cifra. Y esos ujú, 50 se los comparten a otros 50 y se va haciendo una gigantesca cadena hasta no, que en algún punto exactamente. pueda llegar a todas las personas. Tal vez haya personas que no estén dispuestas, pero estoy seguro que hay muchas personas que realmente quieren o han tenido una idea en algún punto y nunca la han podido hacer, o por falta de información o por falta de motivación. Y creo que realmente el momento ideal para poder compartir tus ideas y para que todo esto sea, o sea, O incluso por repetimos, sentirse juzgados, ¿no? exactamente por sentirse juzgados como de, ay, ¿qué dirán si me ven aquí haciendo composta o qué? Pues, ¿qué tiene? Estás ayudando al planeta, te estás ayudando a ti, estás ayudando a tus plantas, te van a salir mejor tus cultivos si es que tienes un, este, Un un huerto. huerto urbano. Un huerto urbano es una súper buena alternativa para dejar de gastar tanto en verduras, que tienen que venirse exportando, bueno, viajando a otros lados hasta tu mercado más cercano y lo estás produciendo en tu propia casa, en un espacio que tengas, ni siquiera necesitas tener un espacio muy grande, con que tengas Ujú. una superficie estable en la que puedas tener tus cultivos, pues perfecto, ¿no? Y creo que más que nada es, haz el cambio que puedas a tu alcance. Claro, de tu perspectiva. No, yo me gustaría decir que no existe la imposibilidad de hacer algo, por mínimo que parezca, ¿no? Y a lo mejor si eres una persona a lo mejor de muy escasos recursos, por así decirlo, dices, sabes que es que yo no puedo hacer nada, nada, nada. Pero sí, hay acciones que se pueden hacer, o sea, hay acciones que se pueden hacer y que no llegan, que no llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor tú ocupas tu agua y a lo mejor esa agua que estás ocupando ya sea para lavarte las manos, la puedes utilizar para lavar tus trastes y para lavar varias cosas. Y puedes posteriormente, a lo mejor como te digo, el agua de lluvia es muy fácil de recolectar, poner cubetas a la intemperie y vas a tener un agua ahí que no vas a necesitar, a lo mejor si necesitas viajar, no vas a necesitar que ir muchos kilómetros y traer tu agua, sino que ahí mismo vas a poder tener una fuente diferente de agua que no te va a Eh, quitar mucho tiempo.
Exacto. Y bueno, muy probablemente tú que nos estás viendo ahora, tú que nos debes estar viendo en un celular, O no, nada más en está una escuchando. computadora, tienes acceso a internet. Entonces, digamos que tan mal o en una situación tan, a lo Precaria. mejor de pobreza, tan precaria, no estás. Así que puedes hacer algo. Tienes el acceso. Si estás viendo este video, tienes acceso a internet y algo de todo lo que hablamos en todo este ratote, lo Esperemos puedes que. ir a buscar, Claro. Pues, y claro, y ¿sabes? si no lo quieres Y no, buscar, pues ajá, está bien también, todo sí, es aceptable y no, y sobre todo no te sientas juzgado por, pues, por el qué dirán las personas como de, ese güey mamón, cree que con su acción va a cambiar Ese güey lleva su el topper, panorama. no, Ese, lleva ese su... mamón lleva su topper va con su termo a la a la fiesta chamba. y no está gastando, no está jugando beer pong, pues que te juzguen. A final de cuentas, a quien tratas de ser feliz y el que va a hacer realmente un cambio eres tú. A final de cuentas, tú bien sabes que esa pequeña acción que tú realices en conjunto con la acción propia de los demás va a ser un cambio. Y por ahí se empieza. Ajá, y ese cambio, y tú, es muy fácil, e inclusive analizarlo. Cada acción que tú lleves a cabo contigo, dependiendo de tu situación, analízala más a fondo. Analiza de decir, ok, si yo estoy haciendo esto, a lo mejor, como decía Dani, en lugar de ir a comprar al mercado, siémbralo tú. Y porque si tú no lo dices, está el carro, es el carro que transporta, el agricultor que lo tuvo que sembrar y toda esa agua. Y hay mucha parte de dónde analizarlo y de ver problemas que se reducen cuando tú haces la acción de cultivar el alimento. Entonces, siempre mi consejo es que analices desde todas las perspectivas posibles el daño que estaría haciendo ese producto que estás consumiendo y te darás cuenta si realmente tú haciéndolo de manera diferente puedes generar un cambio, ¿no? Puedes ayudar. Y sí, yo estoy muy seguro, como lo decía hace rato, ¿es necesario de aplicar la ciencia? Sí, pero inclusive tú mismo desde tu casa puedes generar algo y puedes cambiar algún proceso de alguna manera que te lleve a hacer un cambio y como lo decía Guevara, ya cuando lo veas en conjunto vas a ver cómo realmente te está ayudando a ti y a pesar de que seas juzgado por las acciones que estás llevando a cabo, no hay pedo, tú hazlo y vas a ver cómo inclusive Date. tú te vas a sentir mejor. Bueno, ya volvimos, pero tuvimos una pequeña falla técnica. Pero pues bueno, como ya vimos, hay una infinidad de acciones que podemos hacer, ¿no? Solo hace falta investigar un poquito, muy por encima, para ver desde nuestras posibilidades qué puedes hacer. Ya sea desde lo más pequeño o hasta lo más grande. Si eres alguien con la posibilidad de un estudio, pues está bien, no importa. El punto es hacer algo. Y bueno, me gustaría aclarar que todo lo que dijimos aquí parte desde nuestra opinión y desde la investigación que nosotros hicimos, ¿no? Nosotros estamos Exacto. estudiando una carrera en tema de biociencias, tanto ingeniería biotecnológica como ingeniería ambiental. Tenemos información que nosotros sabemos de lo que hemos estudiado, pero pues mucha de esta información parte más de una opinión que de una verdad absoluta, ¿no? Ujú. Exactamente. Y ¿cómo se llama? Pues sí, efectivamente, esta información o todo lo que sabemos fue recabado. Esto fue juntamos lo que aprendimos y se los transmitimos. Este, también, eh, pues yo el mensaje que quiero dejar personalmente es investiguen, lean e investiguen sobre, por ejemplo, este tipo de temas. Lo que, como bien menciona David, esto no es una verdad absoluta. Probablemente nos hemos equivocado y si ustedes encuentran muy buenas fuentes de información, encuentran o tienen una opinión diferente, perdón, la pueden dejar abajo en la caja de comentarios. Sin Nosotros ningún más que problema los felices. vamos a leer y Estamos podemos abiertos a aprender nosotros. aprender, exacto, estamos abiertos a aprender de todos ustedes. Y antes, último paréntesis, porque puede causar revuelo, dice, de ese cabrón está hablando de consumismo, contaminación, agua, y está fumando un, pues un cigarrillo electrónico.
Este cigarro lo tengo desde hace casi 2 años, sigue funcionando y pues realmente no lo utilizo mucho. Esto pues se dio de estar platicando y estarme dando, pues no va más allá. Así que, Dani. Y pues bueno, yo nada más les quiero decir, banda, como dice Guara, cada vez que tengan alguna duda, les toma 5 minutos investigar por muy encima y sacan muchísima información. Cuando tengan alguna duda, cuando escuchen algo en la radio, en la tele, en las noticias, lo que sea, investiguen. Y pues igual nosotros vamos a tratar de cubrir temas que sean de interés para ustedes. Y si tienen algún otro tema, también déjenlo en los comentarios. A lo mejor no va para podcast, porque a lo mejor no podemos ahondar o dar una opinión muy certera Ampliarlo. o muy amplia acerca del tema, pero podemos hacer una publicación al respecto. Podemos dar muchísimas formas, podemos repartirles información a través de historias, a través de encuestas, a través de publicaciones, de videos cortos, de podcast, de lo que sea. Entonces, pues, si ustedes quieren aprender de otra cosa, les digo, investiguen por su cuenta. Si quieren aprender otra cosa en la que creen que nosotros podamos ahondar un poco más, háganoslo saber y nosotros más que felices de poder darle la información, porque de esto se trata esto, ¿no? El chiste es que las personas se mantengan informadas y que ya después en unos años, yo sé que el cambio no es a lo mejor muy brusco, pero ya en unos años ya puedan decir, yo aprendí esto sobre la biotecnología o yo aprendí esto sobre ingeniería ambiental y esto sé que sucede por esto, ya que pasa esto y esto y esto. Y entonces es algo que puedes darle información a los demás y sirve de muchísimo. Entonces, pues creo que ya nos estamos despidiendo del podcast. Espero que les haya gustado mucho el tema. Les digo, si tienen alguna duda, algún otro comentario, si tienen más Si información, quieren déjenla acá abordar abajo. un tema, o más bien si quieren que abordemos un tema especialmente relacionado con las biociencias, háganoslo saber y con mucho gusto lo haremos. Igual después podemos tocar otras cuestiones, otros temas, depende del interés de las personas, ¿verdad? Ujú. Más bien de todos ustedes. Inclusive también somos chavos, ¿no? Podemos hablar Ah, de otro tipo de temas si a ustedes Sí, les exacto. apetece cualquier tema que opiniones, ¿no? Experiencias Más que nada. amorosas, Pero pues ya drogas. eso ya es más en cuestión de si a ustedes les interesa saber nuestra opinión acerca de cualquier otro tipo de tema, podemos abundarlo y sin ningún problema, ¿no? Exacto. y Todo, podemos verlo incluso Pero, desde nuestro punto de vista, si es posible, ¿no? Desde nuestra carrera, desde nuestro, sí, claro, ujú, podemos desde abordarlo nuestra. desde lo que estamos aprendiendo, ¿no? Pues porque no somos expertos, ¿no? También, sí, al claro. mismo tiempo que nosotros adquirimos cosas, se los intentamos transmitir a ustedes de alguna manera y de una manera sencilla, ¿no? Porque no se trata de venir a hablar de totalmente de datos y de procesos super tecnológicos y de ingeniería totalmente. Se trata de Ujú, que todas las personas tengan la posibilidad de obtener estos temas y de que sea de una manera muy sencilla y que sea entendible para incluso todas las edades que se pueda dar, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí, espero claro. que les haya gustado mucho este podcast. Pues síganos en nuestras redes, Facebook, Instagram. Y pues este podcast, pues si lo Y están viendo ya sea bueno, en ya está YouTube, el canal de YouTube. si lo están viendo ya sea en YouTube o lo están escuchando en Ujú. Spotify o en alguna otra aplicación que hayamos decidido, pues espero que les haya gustado muchísimo. Nosotros encantados de seguir trayéndoles más contenido y pues Espérenos cada semana. Aparecemos como los Bioinges en cualquier plataforma, en Facebook, Instagram, YouTube y en cualquier otra plataforma donde subamos este podcast. Entonces, pues, así, aquí un nombre bastante fácil. en la caja de descripción va a estar todas las redes para que no sufran los dos clics de buscarlos directamente en Facebook, sino aquí Y, directamente aquí abajo lo pueden obtener. Así que, pues bueno, yo creo que nos despedimos y y pues espérenos cada domingo. cada domingo con un nuevo Estaremos, podcast, lo estaremos acompañando, ya sea en la comida o en la cena, pero ahí ahí estaremos. estaremos. No desperdicien el agua, nos vemos banda. Nos vemos, Échale cuídense. ganas.